Hola a todos! Hoy vamos a aprender español con una película clásica, Chicas Pesadas. Get ready! First, we'll watch the clip with subtitles. Let's dive in! ¿Cómo se escribe tu nombre, Cady? Es Cady, C-A-D-Y. Sí, pues yo te diré Cady. En nombre de todo lo sagrado, ¿ya vieron el uniforme de gimnasia de Karen Smith? Todas las plásticas están en la misma clase de gimnasia. ¿Las plásticas? Realeza adolescente. Si North Shore fuera el hola, estarían siempre en la portada. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. El año pasado Demian se sentaba junto a ella. Me preguntó cómo se escribía naranja. ¿Y esa bajita? Es Gretchen Winners. Es asquerosamente rica porque su padre inventó el strudel de tostador. Gretchen sabe de qué pie cojeamos, sabe todo de todo el mundo. Por eso su cabello es enorme, está lleno de secretos. What's happening? Y el demonio tomó forma humana en Regina George. Que no te engañe. Parece la típica golfa traicionera y egoísta con cara de mosca muerta. Pero en realidad es mucho más que eso. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta. Tiene 2 bolsos Fendi y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por $10,000. Escuché que hace comerciales de autos en Japón. Su película favorita es Varsity Blues. Una vez conoció a Leo DiCaprio en un avión. Y él le dijo que era hermosa. Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo. Let's now dive into the scene and break down the main vocabulary words. ¿Cómo se escribe tu nombre, Cady? Es Cady, C-A-D-Y. ¿Cómo se escribe tu nombre, Cady? Es Cady, C-A-D-I. Se escribe literally translates to is written. In this clip, it was translated as how do you spell? Because they're both very similar. Another way someone might ask you how to spell something in Spanish is ¿cómo se deletrea? When learning Spanish, it's very helpful for you to ask how things are spelled or written. ¿Cómo se deletrea eso? ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Cómo se escribe tu nombre, Cady? Es Cady, C-A-D-Y. Sí, pues yo te diré Cady. Janice says, pues yo te diré Cady, meaning, I'll call you Cady. She's trying to say that she doesn't really care how the name is spelled. Llamaré, from the verb llamar, means to call. It is conjugated in the future because Janice is telling Katie that she will call her Cady. Remember that pronouns like me and te have the function of showing who is affected by the verb. In this case, since Janice says te llamaré, she is saying I will call you, Katie. Another example is te llevaré al colegio. I will drive you to school. En nombre de todo lo sagrado means in the name of all that is sacred or in the name of all things holy. It is an expression to show shock. You can also use en el nombre de Dios, Santo Dios, or Dios Santo. My abuela loves this expression. Sí, pues yo te diré Cady. En nombre de todo lo sagrado, ¿ya vieron el uniforme de gimnasia de Karen Smith? Todas las plásticas están en la misma clase de gimnasia. ¿Las plásticas? Todas las plásticas están en la misma clase de gimnasia. ¿Las plásticas? Remember that nouns are either feminine or masculine in Spanish. Plástico, meaning plastic, is a masculine noun, el plástico. However, be very careful. Here, Janice says las plásticas because that is the name of the girl group conformed by Regina, Karen, and Gretchen. It is in feminine plural because it refers to a group of girls, las chicas plásticas. If it were about a group of guys, it would be los chicos plásticos. The reason why they are called like this, las plásticas, is because they are shallow and superficial, just like plastic. Janice mentions that plastic is a hard, fake, and shiny. So that might give you an idea of what people think of this group of girls. Todas las plásticas están en la misma clase de gimnasia. ¿Las plásticas? Realeza adolescente. Si North Shore fuera el hola, estarían siempre en la portada. Realeza adolescente. Si North Shore fuera el hola, estarían siempre en la portada. Realeza is the word for royalty. Although we know he's not referring to actual royalty, he uses this expression in reference to the status quo of North Shore High School. El status quo de la secundaria North Shore. Following that line, Damien draws a comparison. He says, si North Shore fuera el hola, estarían siempre en la portada. He is talking about Hello magazine and saying that if
La secundaria North Shore was that magazine, the plastics or las plásticas would always be in the cover, la portada. Portada is a fun word with several meanings. In this case, it stands for the cover of a magazine, but it can also be the entryway to a building. For example, te vi esperando en la portada. I saw you waiting at the gate. Realeza adolescente. Si North Shore fuera el hola, estarían siempre en la portada. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. Tonta is the word for dumb. It is an adjective, so it changes gender depending who it is applied to. If it is a woman, ella es tonta. If it is a man, él es tonto. Other Spanish words for dumb could be bobo, idiota, estúpido, or sonso. Cuidado al usar estas palabras. Be careful with these words. They can be harmful if used wrong. Keep in mind that tonto, bobo, and sonso can be mild offensive words, but the rest can be really rude. Jamás conocerás means you will ever meet. It is an expression to add emphasis. Soy la mejor profesora que jamás conocerás. I am the best teacher you will ever meet. I'm joking. If you're finding this video helpful, don't forget to like, comment, and subscribe. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. El año pasado Demian se sentaba junto a ella. Me preguntó cómo se escribía naranja. El año pasado, Damian se sentaba junto a ella. Me preguntó cómo se escribía naranja. El año pasado is the expression for last year. El año means the year. The word pasado in these clips means the last one. For example, el presidente pasado, the last president. But be careful because pasado can also mean past. Mi pasado me persigue. My past haunts me. El año pasado Demian se sentaba junto a ella. Me preguntó cómo se escribía naranja. ¿Y esa bajita? Es Gretchen Wieners. Es asquerosamente rica porque su padre inventó el strudel de tostador. Y esa bajita es Gretchen Wieners. Es asquerosamente rica porque su padre inventó el strudel de tostadora. Bajita comes from the adjective baja, meaning short. You might hear someone say, unas montañas bajas, short mountains. Bajita is the diminutive form of this same adjective. Remember that we add the diminutive ito or ita to refer to something tiny. So when added to the adjective baja, it is an hyperbole for something really tiny. Bajita. Asquerosamente means disgustingly. In this case, it serves the same function as saying someone is filthy rich. Asquerosamente rica. However, asqueroso can also mean disgusting, and it can apply to things that are just gross. ¿Y esa bajita? Es Gretchen Wieners. Es asquerosamente rica porque su padre inventó el strudel de tostador. Gretchen sabe de qué pie cojeamos, sabe todo de todo el mundo. Gretchen sabe de qué pie cojea uno. Sabe todo de todo el mundo. Sabe de qué pie cojea uno literally translates to she knows what feet you stumble on. It's not the most common expression in Spanish, but it means that Gretchen knows every single detail about everyone. Cada pequeño secreto. Cojear is a verb meaning to stumble or limp. Yo cojeo, tú cojeas. Gretchen sabe de qué pie cojeamos, sabe todo de todo el mundo. Por eso su cabello es enorme, está lleno de secretos. Hey, what's happening? Por eso su cabello es enorme, está lleno de secretos. Cabello is the word for hair. Be careful not to confuse it with the word caballo, because that one means horse. The word cabello stands only for hair on your head. The hair from across your body, like arm hair, is called pelo. Su cabello es enorme. Enorme means huge. It is a weird adjective to apply to hair, but we kind of get what Damien means. Gretchen's hair is huge. Su cabello es enorme porque está lleno de secretos. Because it's full of secrets. Por eso su cabello es enorme, está lleno de secretos. Hey, what's happening? Y el demonio toma forma humana en Regina George. Que no te engañe. Parece la típica golfa traicionera y egoísta con cara de mosca muerta. Y el demonio toma forma humana en Regina George. Que no te engañe. Parece la típica golfa traicionera y egoísta con cara de mosca muerta.
El demonio toma forma humana in Regina George means the demon takes human form in Regina George. Toma forma literally translates to takes form. This is a slightly ominous expression and it means that an element, like evil, becomes something else. Mosca muerta literally translates to dead fly, but actually means someone that acts and looks all innocent, but has mean intentions. You will hear this expression a lot in Latin American novelas. If you look up an expression like mosca muerta, chances are you will get a very brief definition that doesn't really take context into account. That sucks because this is an expression you might come across while watching Spanish series or movies. That's why watching real-world content like Mean Girls in Spanish is a great way to get exposed to authentic Spanish vocab. However, not all videos include subtitles. You might not even know how to spell mosca muerta. How are you supposed to easily find its definition? That's what I love from FluentU. FluentU teaches Spanish through music videos, movies, TV shows, TED Talks, and more, so that you can learn Spanish easily while staying enjoying yourself. I can watch clips from my favorite shows with interactive subtitles, meaning I'm able to click on words and quickly check meanings on the way, and even see other video examples using that word in different contexts. So you literally never get lost. And let's not forget about my absolute favorite feature, personalized quizzes so that you practice and retain what you just learned. For a free trial, click on the link in the description below. Y el demonio toma forma humana en Regina George. Que no te engañe, parece la típica golfa traicionera y egoísta con caras de mosca muerta. Pero en realidad es mucho más que eso. Pero en realidad es mucho más que eso. En realidad literally translates to in reality, but in context it actually means in fact or actually. En realidad is an expression that brings new information into the conversation. Pero en realidad es mucho más que eso. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Abeja reina means queen bee. Just like in English, this expression refers to whoever is on top of the status quo. Damien reinforces this idea by saying, la estrella, the star. Las otras, the others, apenas son sus obreras. Apenas is a wonderful word with several meanings. In this case, it means barely or only. Apenas si son amigos. They are barely even friends. Apenas can also mean scarcely or as soon as. Lo sabrás apenas lleguemos. You'll know as soon as we get there. Obreras means worker. This noun comes from the noun obra, meaning worksite. Los obreros, the workers. However, again, be careful. Obra can also mean play, like the scenic representation. Mi obra favorita es Romeo y Julieta. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? ¿Cómo podría empezar a describir a Regina George? The expression ¿cómo podría means how could I? Janice is wondering how could I begin to describe Regina George? Regina George es perfecta. Tiene 2 bolsas Fendi y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por $10,000. Escuché que su cabello está asegurado por $10,000. Now, everyone is spilling the tea on Regina. They are sharing every piece of gossip they have ever heard. Escuché que su cabello está asegurado en $10,000. Asegurado has 2 meanings. The first one, like seen in this clip, is insured. Su cabello está asegurado. The second one is secured. El perímetro fue asegurado por la policía. The perimeter was secured by the police. Escuché que su cabello está asegurado por $10,000. Escuché que hace comerciales de autos en Japón. Escuché que hace comerciales de autos en Japón. Hace comerciales means she does or films commercials in Japan. The verb hacer, meaning to do, is so commonly used in Spanish that you will often find it complementing the main verb of a sentence. For example, ella ejercita or ella hace ejercicio. But be careful, you cannot do this properly with every verb.
It's a lot to remember, I know. To make sure you don't forget all the words we learned today, we've made you a free PDF of all the amazing vocabulary we've just learned. All you need to do is click on the link in the description below. Escuché que hace comerciales de autos en Japón. Su película favorita es Varsity Blues. Una vez conoció a Leo DiCaprio en un avión. Y él le dijo que era hermosa. Una vez conoció a Leo DiCaprio en un avión y él le dijo que era hermosa. You might be familiar with the term hermosa, so I'll share with you other words that you can use as synonyms for someone or something beautiful. Bonita, bella, preciosa, guapa. You could say, ¡qué perrita hermosa! What a beautiful dog! Una vez conoció a Leo DiCaprio en un avión. Y él le dijo que era hermosa. Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo. Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo. Pegó from the verb pegar means to hit. You can use it like it is used in this clip, where it has a literal meaning. Or you can use it as in English, where things hit you figuratively. Esta gripe me golpeó fuerte. This flu hit me hard. Okay, ready? It's time to watch the full clip again without subtitles. ¿Cómo se escribe tu nombre, Cady? Es Cady. C-A-D-Y. Sí, pues yo te diré Cady. En nombre de todo lo sagrado, ¿ya vieron el uniforme de gimnasia de Karen Smith? Todas las plásticas están en la misma clase de gimnasia. ¿Las plásticas? Realeza adolescente. Si North Shore fuera el hola, estarían siempre en la portada. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. El año pasado Demian se sentaba junto a ella. Me preguntó cómo se escribía naranja. ¿Y esa bajita? Es Gretchen Winners. Es asquerosamente rica porque su padre inventó el strudel de tostador. Gretchen sabe de qué pie cojeamos, sabe todo de todo el mundo. Por eso su cabello es enorme, está lleno de secretos. Hey, what's happening? Y el demonio toma forma humana en Regina George. Que no te engañe. Parece la típica golfa traicionera y egoísta con cara de mosca muerta. Pero en realidad es mucho más que eso. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta. Tiene 2 bolsos Fendi y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por $10,000. Escuché que hace comerciales de autos en Japón. Su película favorita es Varsity Blues. Una vez conoció a Leo DiCaprio en un avión. Y él le dijo que era hermosa. Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo. Lo hiciste muy bien. Ahora, ¿listo para seguir aprendiendo? Vamos a ver este video donde aprenderás español con Bridgerton. Let's go!